¿Tommy sí? Es que estoy silenciada. Sí, yo sí te escucho, Ah, Carla. Hola. hola, hola. Listo. Pues ya, Listo. Sí. cuando tú me digas. Sí, si quieres ya darles ¿Acceso? acceso, sí, en lo que se conectan en 2 minutitos para no demorar mucho, bueno, no agarrar mucho del tiempo del licenciado Emiliano. Va, pues. Mm. Hola, buenos días. Hola, buenos días, señor Ernesto. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Yes. Hola, hola a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días, señorita Maut. Buenos días, señor Emiliano, señor Pedro, señora Josefina. Señor José Daniel, señora Guadalupe, Arturo Chávez, Antonio Cruz, Patricia Torres, Angélica Navarro. Buenos días, casi ya tardes. Gracias por estar aquí, tomarse el tiempo de estar aquí en un gran tema que vamos a tener y un gran experto en materia. Ya verán cuando les platique de él. Gracias, mientras a los que están aquí, en lo que estamos dándoles acceso a las personitas que se van a conectar el día de hoy, regálenme por favor su nombre en el chat. Les agradecería mucho. Yo sé que, por ejemplo, Bueno, aquí me aparece José Daniel Méndez Ruiz, me aparece el nombre completo, pero les agradecería de todas maneras que en el chat me pongan su nombre, por favor, porque a veces ustedes piensan que sí está su nombre, o sea, que yo los veo con el nombre que ustedes, tienen, obviamente aparecen, están dado de alta con nosotros, pero cuando les hacen, les ayuda a alguna otra persona, probablemente ustedes no se percataron de que su nombre apareciera tal cual el de ustedes, que ustedes están presentes. Entonces, entre que sí y que no, regálenme mejor su nombre, por favor, para que no tengamos algún problemilla allí en su asistencia. Regálenme nombre y apellido, se los agradecería mucho. Si tenemos nombres muy comunes, sí, regálenme todo su nombre completo, porque a lo mejor tenemos muchos, no sé, Pedros, ¿no? Entonces, si me regalan ahí sus nombres completitos, se los agradecería mucho a los que consideren que tengan como un nombre, muy común, por favor. Y los que están en Facebook, les recuerdo que hacemos en vivos desde Zoom a Facebook. Entonces, los que se encuentran por ahí, igualmente, gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. A veces, muchas veces están desde el Facebook de alguna persona externa y no necesariamente la persona que está tomando el curso. Entonces, regálenme igual, de igual manera su nombre y apellido. Ahí regálenme un comentario. Yo terminando la sesión estaré, obviamente, haciendo la asistencia de participación de los que están ahí en Facebook. Entonces, terminando la sesión, yo les estaré escribiendo ahí un comentario donde quédense tranquilos y tranquilas. Ahí con ese comentario, eso quiere decir que su asistencia está confirmada. Y los que estamos aquí en Zoom, igual no se preocupen en el chat, solamente pónganme Mario Alberto Martínez una vez, con eso basta, con su nombre completo, con una vez basta y eso es más que suficiente, no se preocupen, con una vez es más que suficiente y ya yo en el transcurso de la explicación de la sesión de hoy les daré un dedito arriba y eso quiere decir que su asistencia está confirmada. Una vez que ustedes ya lo vean, ya no quédense tranquilas y tranquilos, no pasa nada, no hay necesidad de que ustedes estén poniendo su nombre pues varias veces en el chat. Con que uno me regalen, Arturo Camarillo Segovia, con eso es más que suficiente y yo les doy like, en este caso en Zoom, y ya, no pasa nada con su asistencia. También me preguntaron en el transcurso del día, oye Sharon, no me llegó el correo de los cursos correspondientes a julio. Como les comento a veces en las llamadas de bienvenida que les hago, yo les hago la llamada de bienvenida. También bienvenidos a los que son a lo mejor la primera vez que tienen. Yo soy Sharon Leiva, la chica que les marca, y ella es Carla Sandoval, la coordinadora general de Sociedad Cooperativa, ¿no? Nosotros nos encargamos de, pues, organizar, nosotras nos encargamos de organizar todas las sesiones para ustedes. Yo, si ustedes lo recuerdan, o si no se los menciono en este momento, les platico que las ligas que yo les mando por correo siempre el primer lunes de cada mes son ligas que no cambian. ¿A qué me refiero con que son ligas que no cambian? Ustedes durante su permanencia con nosotros se van a percatar que son las mismas identificación, la misma ID, una I y una D. Se van a dar cuenta que tanto el primer curso como el segundo son IDs, sí, cada uno de los cursos tiene su propia liga, pero son IDs que
si ustedes observan detalladamente, se repiten en cada uno de los correos que yo les mando. A eso me refiero con que no cambian. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Al señor Ernesto Ortega en este mes no le llegó el correo, pero estaba con nosotros desde junio, pero el correo de junio sí le llegó, entonces no se preocupen, si solo encuentran ese correo en el mes de junio y no el de julio, pues ya, si ustedes, el primer curso siempre recuerden que es el segundo miércoles de cada mes, y el segundo curso, que es en este caso el experto en materia, siempre tenemos un experto o experta en materia en nuestro segundo curso o tercer miércoles del mes, pues métanse ahí y ya si ustedes ven que estamos a principios del mes, pues obviamente se tienen que conectar al primer curso. Si ya estamos a mediados, ya casi a finales, que es la tercera semana del mes, pues ya se meten al segundo liga de color azul y pues ya no pasa nada. Ahí ustedes se van a poder conectar independiente que sea un mes anterior al que estamos y ustedes van a poder conectarse. Si no, por favor, si ustedes dicen, Sharon, tú me revuelves, no le entiendo a lo que me dices, escríbanme, mándenme un mensajito. Obviamente hay personas que ahorita me están escribiendo, pues ahorita estoy ocupada, pero posteriormente les estaré contestando los mensajes para mandarles las ligas y puedan unirse, pero con unos que 15 minutitos antes les agradecería mucho que me escribieran para yo estarles mandando las ligas. Si les es más fácil, si les es más cómodo que mes con mes ustedes me están escribiendo vía WhatsApp y les mande las ligas de conexión, por mí no hay problema. Ahí les estaré escribiendo. ¿Por qué les comento esto? Yo la sesión pasada estuve desde casa a su casa tomando la sesión, entonces no me llevo el telefoncito del trabajo, el del trabajo se queda aquí, no tengo permiso de llevármelo. Entonces muchas veces no les contesté, pero fue por eso, estuve desde casa tomando la sesión, entonces no les pude corresponder necesariamente a todos los de WhatsApp, pero no se me hagan bolas, no se preocupen, no se queden sin tomar la sesión porque yo no les conteste. Si no, ahí tienen esa alternativa que ya les ofrecí del correo electrónico. Si no, la personita que ustedes ahí Buenas tengan, en dado tardes. caso de que ustedes... Pues, Buenas Sharon, tardes, buenas tardes. señorita Tengo María un Alejandra problema con el Zaragoza. enlace. Hola. Hola, Este, buenos días. Buenos días, buenos días. Si ustedes no reciben el correo o Sharon Leiva nunca les contestó el WhatsApp, por favor, váyanse a redes sociales. Si ustedes no tienen Facebook o no tienen Instagram y hay alguien por ahí que sí conocen su hermano, sus hijos o alguien que sí tenga Facebook, regálame tantito, préstame tantito tu Facebook, déjame tomar una sesión de 1 hora, no pasa nada. Búsquenos como Sociedad Cooperativa, @Cooperativa Sociedad. En realidad estamos al revés, pero muchos de ustedes nos han encontrado literal como Sociedad Cooperativa, ya identifican nuestro logo, así que no pasa nada, los invito también que ahí sea un medio para que ustedes se enteren acerca de los cursos que estaremos llevando a cabo y también ahí en redes sociales les pego la liga y se puedan conectar, pero no se queden sin tomar la sesión solamente porque ciertas situaciones a veces que nos sobrepasan, por ejemplo en la sesión de ayer que yo no tenía el teléfono a la mano, pues no se puedan conectar y se pierdan de las sesiones, ¿de acuerdo? Esas son las duditas que quería darles. Ya no quiero demorarles más tiempo porque tenemos un gran tema y un gran experto en materia el día de hoy. Les voy a platicar acerca de nuestro experto en materia que tenemos. Solamente regálenme, los voy a silenciar tantito a las personitas que están por ahí por cualquier inconveniente o interferencia que pueda haber. Bienvenido, licenciado Emiliano. Se llama Emiliano Zapata Silva, que es el experto en materia el día de hoy, que nos va a hablar sobre derecho sucesorio. Les voy a platicar un poquito de él. Vale la pena esta gran biografía que tengo aquí a la mano. Les voy a platicar. Pongan mucha atención porque vean el gran experto en materia que tenemos. Se es licenciado, se llama Emiliano Zapata Silva, es licenciado en Derecho, egresado de la gran facultad de la UNAM. Dicen por ahí, ¿no? Que la Facultad de Derecho en la UNAM se dice que son el pilar de la UNAM. Ya me dirá licenciado Emiliano si es cierto o no. Especialista en Derecho Fiscal por la Unidad de Posgrado de la UNAM, con mención honorífica. Es maestro también en Derecho Procesal Constitucional, también con mención honorífica por el Instituto Nacional de Derecho Jurídico. Es especialista en Derecho de Amparo, también con mención honorífica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es egresado del doctorado en Derecho Penal, maestría en Derecho Procesal Penal y de especialidad en Juicios Orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, entre ya otros cursos y diplomados en el ámbito educativo y jurídico. También es egresado del doctorado en educación en el Colegio Interdisciplinario de Profesionistas en Innovación Educativa del Estado de México.
Tiene un doctorado con honoris causa otorgado por el Claustro Doctoral Iberoamericano en el 2019. La experiencia que tiene actualmente es docente a nivel de licenciatura y maestría ya desde el 2010, actualmente en la Unitec Campus Marina y Campus Sur. En el sector público ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si no mal, si son las siglas, si las dije bien, en el SAT e Infonavit. En el sector privado es abogado postulante en diversas áreas de derecho fiscal, societario, penal, mercantil, derecho familiar, derecho sucesorio, representante legal de personas morales y ya con experiencia de más de 27 años. Un gran experto en materia. Aprovechenlo, todas las dudas que lleguen a tener. Tenemos un gran experto en este tema, no solo en derechos sucesorios, sino ustedes ya les platiqué un poquito más acerca de él. Licenciado Emiliano, les dejo los micrófonos abiertos. Yo lo sigo desde la distancia y bienvenido y gracias por estar con nosotros. Todo un honor, licenciado. Muchas gracias, querida Sharon, y muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Por ahí quería ver si puedo compartir una pantalla, no sé si pueda habilitarme esa función para que sea un poco más didáctico el ejercicio, si me hace favor. A ver, allá. A ver si ya se puede. Bien, sí, ya tenemos por ahí. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este día. Vamos a platicar del derecho sucesorio, que básicamente, lamentable hoy día y como consecuencia de lo que es el ciclo normal de la vida, ha aumentado con esta pandemia que tuvimos, pues tenemos en la actualidad muchas dudas respecto de la partida de nuestros seres queridos. Y entonces, una de las preguntas que tenemos es quién tiene derecho a heredar, qué hacemos con el patrimonio de las personas que se nos han adelantado. Derivado de esto, pues bueno, en este momento tenemos a bien entrar al estudio de esta figura que en el derecho se denomina derecho sucesorio. Y bueno, vamos a tratar de contestar estas dudas incógnitas. Por ahí también, si tienen alguna pregunta que hacer, pues por ahí para que las vayamos contestando. También es importante acotar que en este sentido, el derecho familiar está regulado por cada entidad de la federación. Es decir, hay reglas comunes o similares en todos los estados de la República, no sé, Ciudad de México, Estado de México y demás. Sin embargo, tenemos que acotar que cada entidad tiene su propio código civil y si bien es cierto, hay algunas particularidades en el cómo se regulan estos derechos de familia, también va a haber algunos casos donde sí hay algunas situaciones muy diversas. Entonces, aquí vamos a hablar de manera genérica y abocándonos un poquito más a la Ciudad de México. Sin embargo, pues dejo ese comentario porque ya para resolver alguna duda particular de otra entidad, pues tendríamos que conocer el caso particular para poderles dar una mejor información. Ejemplo, no, o sea, de este tipo de temas. En la Ciudad de México, por decir, si un cónyuge estuvo casado bajo el régimen de sociedad conyugal aquí en la Ciudad de México, pues no tiene derecho a heredar, salvo que el cúmulo de bienes que tuviera fuera menor al que pudieran heredar, por ejemplo, los hijos. Sino en cambio, en el Estado de México, sí es posible, en este caso, que la esposa, aun cuando haya tenido el régimen de sociedad conyugal, pues pueda concurrir con algunos otros herederos a, digamos, solicitar que se le reconozca su derecho a heredar. Entonces, son algunos puntos que sí quiero dejar claro, porque ya en casos particulares, pues vamos a tener que hacer un análisis concreto de cada situación, ¿vale? Entonces ahí doy continuidad a la charla y vamos a dar unos 15 o 20 minutos en cuanto, digamos, sentemos las bases comunes y ya empezamos a contestar preguntas. No sé cómo sea la dinámica en este caso, Sharon
o cómo lo manejamos? Sí, bueno, realmente lo dejamos a como usted se sienta, licenciado, más cómodo, es decir, pueden alzar la manita en lo que está el transcurso de la plática y a usted le da la voz para que expresen sus preguntas. Yo voy a estar viendo el chat, Carla y yo estamos pendientes del chat y también de Facebook por si surge alguna duda o si no, la puede esperar, usted da su charla y espera esos 15 minutos para todas esas dudas que surjan. Ahora sí, como usted decide, licenciado. Bueno, entonces vamos a ir avanzando un poco en la charla y en unos 15 minutos empezamos a ver las preguntas, ¿vale? Bien. De acuerdo. Bueno, ok. En este sentido, como comentábamos, pues, ¿en qué momento podemos hablar de un derecho sucesorio? Derecho hereditario, porque normalmente el tema de las sucesiones es la transmisión de un derecho a favor de otra persona, específicamente hablando de manera genérica. Sin embargo, cuando hablamos del derecho de heredar, pues bueno, cuando alguien falta, cuando alguien parte, cuando alguien fallece, y entonces todo lo que es el cúmulo de derechos y obligaciones que esta persona tiene, pues tiene que ser sustituido por otra, que en la práctica se llama heredero. Entonces, ¿por qué es importante que se dé a cabo este tipo de planteamiento de manera formal? Pues porque muchas veces hay derechos, obligaciones, hay bienes, hay deudas incluso, hay muchas situaciones que deben de ser tratadas, pero ¿qué pasa cuando no existe este procedimiento? Pues finalmente no hay quien represente a ese cúmulo de bienes y derechos que en un momento dado haya tenido o haya dejado la persona que partió. Y hay muchas problemáticas que se dan, propiedades, cuentas bancarias, obligaciones. Pensemos, la persona que partió, pues le deben dinero y ahora quién lo reclama, ¿no? O hay una casa que de pronto tiene un problema que atenderse porque finalmente pudieran estar algún juicio sobre esa propiedad y quién lo atiende. Una cuenta bancaria quizás que no hay un beneficiario y ahí está el dinero en la misma y ahí está Mostrenco, está pasivo y quién se lo va a quedar porque además hay un caso específico que en un momento dado si nadie tiene derecho a heredar específicamente pues la beneficencia pública a través del DIF, pues es quien en un momento dado tendría ese beneficio. Bueno, ahora, para dilucidar este tipo de derechos, ¿quién tiene derecho a heredar? Hay básicamente dos caminos, el camino intestamentario y el testamentario. El intestamentario es cuando una persona falleció y no dejó, en este caso, un testamento. Por lo tanto, se tiene que abrir un proceso que se llama sucesión legítima. En cambio, cuando hay un testamento, pues se denomina juicio testamentario. Y en este apartado, en el juicio testamentario, puede haber dos caminos, que se dilucide todo este proceso a través de un notario o que se dilucide a través de un órgano jurisdiccional, de un juzgado. En ese sentido, pues puede haber diversas variables. Ahora, pero si alguien partió, hay diversas preguntas comunes que aquí estoy poniendo en la pantalla, de las cuales normalmente cuando me consultan este tipo de temas son las que se dan de manera más común. Por ejemplo, ok, ya hay una persona fallecida que en esta materia del derecho se le denomina de cuyo. El de cuyos, es decir, la persona que falleció y que dejó una masa hereditaria, entendiendo a la masa hereditaria como el conjunto de bienes y obligaciones que tiene esta persona y que habrá de ser sustituido por otra que se denomina, en este caso, heredero. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿ante qué juez, ante qué juzgado yo puedo entablar este procedimiento? Aquí las reglas comunes básicamente nos dan tres supuestos. Los tenemos en la tablita, no quiere cambiar. Permitimos, ya. Ay, perdón, ya se me borró. Ya. Un segundito. Tuve un problema aquí con mi presentación.
Ya regresó. A ver. Nada más que agarre. Presentamos. Aquí está. Listo. Ya regresó. Bueno, ¿ante qué juez nosotros vamos a poder instaurar este procedimiento? Básicamente hay reglas específicas y comunes. Primero, va a ser el juzgado competente en el lugar donde haya tenido el último domicilio la persona. Digo, ¿qué pasa en la vida? Que de pronto alguien sale de viaje y fallece en ese lugar, fuera de su domicilio. Entonces diríamos, bueno, ¿ante quién demando? Más bien, en este caso, el término correcto se llama denuncia, ¿no? ¿Ante quién interpongo la denuncia de que esta persona falleció para que se dilucide todo lo relacionado a su masa hereditaria? Bueno, la regla primera sería que se va a dar ante el juez donde tenga o haya tenido su último domicilio. ¿Y cómo lo acreditamos normalmente? Pues con algún documento, por ejemplo, su INE, por ejemplo, el recibo de teléfono, de luz, de electricidad y demás. Pero bueno, pudiera ser que en un momento dado no pudiéramos acreditar el último domicilio para que este juez diga, sí, está bien, yo voy a resolver este procedimiento. Bueno, en ese caso, en un segundo término tenemos que sería competente un juzgado donde el de cuyos, el fallecido, tenga, por ejemplo, bienes inmuebles. No sé. Ah, caray, pero resulta que el de cuyos tiene bienes inmuebles aquí en la Ciudad de México. Puede ser que tenga en el Estado de México, no sé, en Cancún, Acapulco. Bueno, entonces, ¿cuál de todos estos lugares sería el que tendría competencia? Bueno, en ese caso, pues es cualquiera de estos lugares. El juez que radica en estos lugares es el que tendría competencia a elección de la persona que vaya a realizar el trámite, que vaya a presentar la denuncia del intestado. Oye, pero bueno, no podemos saber en un momento dado cuál era el último domicilio, no tiene bienes inmuebles para fijar competencia del juzgado en el lugar donde estén estos bienes inmuebles. Entonces, en tercer lugar, a falta de estas dos hipótesis, puede ser el juez que tenga competencia donde haya fallecido la persona. Ahora, eso es en un primer momento para determinar dónde. Ahora, punto y aparte, si sí tenemos un testamento, sigue las mismas reglas, aun y cuando tengamos testamento, porque cuando hay un testamento, como les dije, tenemos dos caminos. Vamos a presentar la denuncia ante un juez o nos podemos ir ante un notario. En ese sentido, si hablamos que vamos a iniciar el proceso ante un juez, siguen las mismas reglas. El último domicilio, el lugar donde tenga bienes inmuebles o en un momento dado donde haya fallecido. Sin embargo, si queremos iniciar el procedimiento ante un notario, en ese caso, normalmente tenemos que ver si ese notario tiene competencia, si no tiene ninguna limitante y puede conocer cualquier fedatario público, que sea notario, ¿no? O sea, no cualquier fedatario público, porque tenemos varios, por ejemplo, un corredor público también realiza fe pública, pero no tiene en este caso competencia para ello. Ahora, regresemos a las siguientes preguntas y nos dice aquí la pregunta que tenemos, la segunda, ¿en qué supuestos puede iniciarse el proceso para la sucesión legítima, que aquí le puse herencia legítima? ¿En qué casos vamos a poder iniciar este procedimiento? Aquí, tomando en cuenta lo que dice la legislación de la Ciudad de México, que es muy similar a la del Estado de México y a todas las demás, por algunos puntos específicos, como el cual les comenté hace un rato, pues bueno, ¿cuándo va a haber una sucesión legítima, una herencia legítima? Cuando no hay testamento. Esa es la regla genérica. Si el de cuyos no dejó un testamento, entonces se tiene forzosamente que iniciar un juicio
intestamentario, también llamado sucesión legítima. ¿O qué pasa? ¿En qué otro supuesto pudiera darse? Bueno, a lo mejor sí el de cuyos, sí dejó un testamento, pero por alguna situación se decreta que es nulo. ¿Cómo? Normalmente en la práctica es muy difícil que un testamento pueda declararse que no vale, que es nulo, porque hay vicios en su otorgamiento. Imagínense que alguien hubiese sido llevado ante el notario a otorgar testamento y que haya sido engañado, ¿no? O haya sido coaccionado. Por ejemplo, les comento de un caso que estoy ventilando en tribunales precisamente, solicitando la nulidad de un testamento. ¿Por qué? Porque cuando mi clienta fue llevada a la notaría, ella refiere que en ningún momento dado se percató que era su testamento, que los familiares que la llevaron con engaños, ¿no? Pudiera ser. Aunque les comento, es muy difícil porque normalmente el notario cuando va a tomar la voluntad del testador, se tiene que cerciorar que está en pleno uso de sus facultades, que tiene razón de dónde está, de que está lúcido y demás, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si hubiera un testamento y este es declarado nulo? Pues entonces también tiene que iniciarse un juicio intestamentario. Otro supuesto es cuando el testamento haya perdido su validez, o sea, que no haya nacido a la vida jurídica. Imagínense que va una persona ante el notario público y dice, soy Emiliano Silva Pérez, que mi nombre esté mal, ¿no? Cuando yo soy Emiliano Zapata Silva. Evidentemente, quien otorgó el testamento es una persona diversa al de la voz. Entonces, pudiera ser que en ese momento pues ese testamento sería inválido. O sea, no tiene validez porque quien lo suscribió es una persona distinta al testador. O pensemos que va y otorga el testamento, pero resulta que el notario nunca dio fe, que estaba ahí un auxiliar del notario y el notario no se cercioró de todos estos requisitos, pues evidentemente sería inválido. Y así podemos especular con muchos casos específicos de este tipo de situaciones. Bueno, ¿en qué otro caso se debe de iniciar este tipo de juicio? Cuando, por ejemplo, si va al testador y dice, oye, pues yo otorgo mi testamento sobre la casa que tengo en Acapulco, en Oaxaca, en Los Cabos, pero ¿qué creen? Se le olvidó señalar qué iba a pasar con la casa de la Ciudad de México. Bueno, en ese caso, cuando el testador no haya dispuesto de todos sus bienes, pues tendrá que abrirse sobre los bienes que están todavía sin que sean adjudicados a un heredero, se tendrá que iniciar una sucesión legítima. La otra causa en qué supuesto puede iniciarse sería cuando el heredero muere antes que el testador. Digo, lamentablemente, pues llega a pasar que el papá designa como heredero al hijo y el hijo muere antes que el papá. Entonces, pues ya tendrá que iniciarse la sucesión legítima. O puede ser que el heredero diga, yo no quiero nada de mi papá porque nunca, por alguna circunstancia que ustedes quieran, repudia, dice, yo no quiero nada, ¿no? Entonces, en ese caso también tendrá que abrirse la sucesión legítima. Otro caso muy común sería en que el heredero sea incapaz o esté impedido por la norma jurídica para heredar. ¿Cómo pudiera ser esta situación? Pues bueno, imagínense que es muy común un caso donde la enfermera, que es quien cuidaba al de cuyos, al fallecido, resulta que por esos cuidados la persona le toma cariño y finalmente a través de un testamento, no importa que tenga muchos familiares, si el testador dice, yo le quiero dejar todo a mi comadre, a mi compadre, a quien quiera, no importa que haya más herederos que legalmente pudieran. ¿Por qué?
porque él ya manifestó su voluntad de heredarle todo a una determinada persona, estén o no de acuerdo los demás. Cuando los demás no están de acuerdo es cuando normalmente tratan de impugnar ese testamento y que se declare nulo o inválido, pero finalmente, digo, es poco probable que lo logren. Sin embargo, en el caso particular que un cuidador se hace heredero del fallecido, pues la ley impide, precisamente porque puede darse este tipo de situaciones donde no es que tenga un afecto específico, sino solamente le da afecto porque él lo cuida a través de una remuneración. Finalmente, en este sentido, es que se tiene un impedimento para heredar en este tipo de casos. Ahora, vámonos a otra pregunta. Digo, no sé cuánto tiempo tenemos, por cierto. La sesión termina a la 1 de la tarde. Ok, bueno, entonces vamos un poquito, le avanzo con la siguiente pregunta y ya empezamos a dilucidar las inquietudes de nuestros participantes. La pregunta siguiente normalmente me la hacen y dicen, bueno, ¿quiénes tienen derecho a heredar? O sea, digamos, ¿yo tengo derecho o no tengo derecho? Cuando no hay un testamento, obvio, ¿eh? Porque cuando hay un testamento no hay mucho que decir. Pero normalmente los que tienen derecho a heredar, de acuerdo a la legislación que regula todo este tipo de situaciones, son los descendientes. ¿Quiénes son? Los hijos. Después vienen los cónyuges y los cónyuges, sí hay que tratar este tema con pincitas porque no es lo mismo ser cónyuge en la Ciudad de México que en el estado, sobre todo cuando se casaron por sociedad conyugal. Ahí también están los ascendientes, que serían nuestros padres, nuestros abuelos, los parientes colaterales dentro del cuarto grado, y también entran aquí lo que sería los concubinos. Los concubinos, ahorita vamos a ver, digo, hay reglas específicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México impone que para que se considere que alguien es concubinario, pues simplemente tiene que, a la fecha de la muerte del decuyus, tiene que haber vivido, hecho comunidad de vida durante los 2 años anteriores. O salvo que tengan un hijo en común, ahí no se requiere mayor requisito, pero sí. Ahora también pudiera ser que en este caso el concubino, si bien es cierto, sí haya tenido 2 años de comunidad de vida con el decuyus, pero que siga casado, porque es muy común en la práctica que todo el mundo dice, no, pues yo viví en concubinato, sí, pero nunca te divorciaste, entonces no nace a la vida jurídica ese concubinato. Ese tipo de cosas que hay que tener en orden en la vida, ¿no? O sea, si te dejaste hace años, pues hay que poner orden, divórciate. Oye, es que mi acta de nacimiento está mal, mi nombre está mal, pues arréglala. Porque si no todo eso, tanto en este tipo de trámites, cuando reclame uno un derecho, pues evidentemente va a ser un obstáculo para poder continuar con ese trámite hasta que se solucione. Bien, ahora, también si no hubiese ningún otro tipo de herederos como de los que ya comentamos, pues será el DIF, ¿no? El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en este caso, que corresponda. O sea, luego las leyes dicen la beneficencia pública, pero en la actualidad se refiere al DIF. Ahora, también pudiera ser que alguien diga, ah, pues no soy no soy descendiente, cónyuge, pero era mi cuñado, ¿no? O yo soy su suegro. Bueno, ese tipo de relación jurídica, si bien es un parentesco, pero se denomina por afinidad. Los parientes por afinidad no tienen derecho a heredar. Esa es una regla. Y por otro lado, también, ¿qué pasa si el de cuyos tenía hijos y tenía nietos y bisnietos? Ah, bueno, la regla es que los parientes más próximos excluyen a los más remotos. O sea, pensemos que, digamos, el papá tuvo al hijo y al nieto.
Y el hijo dice, pues yo nunca conocí a mi papá, no quiero su herencia. Y el nieto dice, yo quiero, no, espérame, o sea, el que tiene derecho a heredar es el papá. Si el papá repudia su herencia, el nieto no podría reclamarla. Cosa diferente sería si falleció el papá, falleció el hijo, pero está el nieto sí tendría derecho a reclamar la herencia. Así, en este sentido es como se va dando ese derecho a heredar. Ahora, ¿qué pasa si hay herederos de la misma, vamos a llamar, del mismo grado? Les voy a poner una diapositiva para que entendamos cómo está esto de los grados, porque tiene mucha importancia para efecto de que determinemos cómo se puede heredar. Por ejemplo, acá está en el centro, le puse yo, pero realmente debe decir de cuyos, ¿no? El fallecido. Entonces, un fallecido con su padre sería su papá un pariente del primer grado. El abuelo sería un pariente del segundo grado y el bisabuelo del tercer grado. Eso en cuanto a los ascendientes. En cuanto a los descendientes, el de cuyo si tiene un hijo, el hijo será de primer grado, el nieto será de segundo grado y bueno, aquí dice nieto, es bisnieto de tercer grado. Como decimos hace un momento, los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Si hubiera un bisnieto, pues qué bueno, pero si el hijo está vivo, él es quien tiene el derecho a heredar. Oiga, pero si tuvo 3 hijos, pues los 3 hijos tienen derecho a heredar por partes iguales. Oye, pero si uno de los hijos falleció, bueno, como ya falleció, en este caso, y también le tocaba heredar, porque son 3 hijos, derechos iguales, los nietos, o sea, los hijos del fallecido, tienen derecho a heredar la parte del papá. O sea, como falleció el hijo, tiene derecho a heredar los hijos de su hijo, o sea, los nietos. Miren, para efecto de esto, en la práctica, cuando hablamos del hijo, por ejemplo, en este ejemplo, esa es la herencia por cabeza. Así se denomina, se le conoce. Hereda por cabeza. Pero si el hijo tuvo varios hijos, digamos 10 nietos, y el hijo falleció, los nietos van a heredar lo que se conoce por estirpe. O sea, lo que le tocaba al hijo se va a dividir entre 10 o entre tantos hijos haya tenido. Eso se le llama herencia por estirpe. Y así sucesivamente. Y ya de ahí podemos ir comentando cómo hereda o cuáles son las reglas comunes cuando estamos en una determinada situación. Por ejemplo, si yo soy un descendiente, soy un hijo, ¿cómo voy a heredar los bienes de mi padre? Ok. Pero digo, un descendiente, o sea, si soy papá, ¿no? Del de cuyo, si soy su papá. O sea, pensemos, tocamos madera, que tuviera tenido un hijo y que falleció. Bueno, yo tengo el derecho de heredar como descendiente. ¿Cuáles son esas reglas? ¿O qué pasa cuando un hijo, que es el descendiente, es el que está reclamando la herencia? Bueno, hay reglas específicas. Igual cuando reclama un cónyuge o cuando reclama un concubino o cuando reclama un pariente en línea colateral. Vean, aquí en línea colateral tenemos este tipo de parentesco como a manera de ejemplo, donde dice yo es el de cuyos. Bueno, en línea recta sería el padre, pero como verán, el hermano del de cuyos ya sería un pariente en línea colateral en segundo grado. Si ese hermano tuvo hijos, es el sobrino, sería en tercer grado. Y así sucesivamente. ¿A qué quiero llegar? Que cuando vayamos a reclamar alguna herencia, pues definitivamente vamos a tener que ubicarnos en qué grado de parentesco estoy
en relación con el de cuyos, con el fallecido. Y recordar las reglas que ya les comento. Si mi parentesco es por afinidad, pues no hay derecho a heredar. Si antes que yo hay un heredero con mejor derecho, me va a excluir. Si somos del mismo grado, pensemos que vamos mis hermanos y yo a reclamar la herencia de mi papá, pues todos vamos a heredar en la misma proporción. Oye, y si voy a reclamar la herencia de mi papá, pero resulta que mi mamá también quiere reclamar, bueno, si es en la Ciudad de México, tendríamos que ver si estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Si es así, en un primer momento diríamos que no tiene mi mamá derecho a heredar. Pero si estaban casados bajo régimen separados, entonces sí tiene derecho a heredar. Y así empezamos a ver un múltiple de situaciones que podemos, más bien que debemos de entrar a su análisis para determinar, darles una asesoría adecuada y decirles, sí, usted tiene derecho a heredar por esta situación o por aquella, y consideramos que tiene usted derecho a heredar un 25%, un 30% o demás, según sea cada situación en particular. Ahora, dicho lo anterior, me gustaría tomar algunas dudas que hayan empezado a tener nuestros participantes para que empecemos a dilucidarlas. No más Claro que sí. A ver, es que no. Se las voy leyendo, Sí, por licenciado. favor. Sí. El socio Mario Alberto Martínez nos dice una primera duda, tiene más dudas. Dice, ¿qué pasa cuando un familiar ocupó una propiedad por más de 5 años sin tener escritura pública a su nombre y busca un juicio de usacapión para adjudicarse el bien, perdón? Y los herederos legales sí poseen escritura pública. Ok. Bueno, aquí quiero entender que esta propiedad es parte de la masa hereditaria y que esa masa hereditaria, pensemos, esa propiedad específicamente hablando, ya se le adjudicó a alguno de los herederos. O sea, tenemos varias hipótesis. Pensemos que esa casa ya está escriturada a nombre de algún heredero. Evidentemente, el usucapión se puede intentar, sin embargo, el dueño del inmueble tiene que ser llamado a juicio. Si no, en este caso, pues por más que se llegue a obtener una sentencia, de ese tipo de juicio que es la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, pues sería una sentencia ilegal, porque sí existe un dueño y en teoría, esta persona que quiere quedarse con la propiedad tiene que acreditar lo que se llama historia traslativa. ¿Esto qué implica? Que él debe de acreditar por qué se ostenta como dueño. O sea, porque muchos inventan algún contrato por ahí de compraventas, inventan que se lo regalaron, se inventan mil cosas. Pero finalmente, si hay un dueño ya reconocido, pues tiene el derecho de cuestionar esa sentencia y dependerá el momento en que se dé cuenta. Si todavía se está substanciando el juicio de usucapión, ¿qué tiene que hacer? Digo, salvo que le demos una asesoría particular, con mucho gusto lo hacemos, pero para no dejar en el aire la pregunta, diríamos que tiene que interponer un acto de impugnación que se denomina incidente de nulidad de actuaciones, donde se tiene que comparecer a ese juicio y decirle al juez que está llevándolo que se debe de dejar sin efecto todo lo actuado y las pretensiones de la persona, simplemente porque ese bien inmueble pertenece a tal persona, ¿no? Y que de ninguna manera, pues él tiene la propiedad ni tiene ningún documento que acredite un mejor derecho. Ahora, en el otro supuesto que se me ocurre es, como pasa muy seguido, que hay un bien inmueble que es parte de una masa hereditaria, pero que alguien ya se quiere adjudicarlo. Pero espérate, todavía no se define, todavía no se adjudica a los herederos. ¿Qué es conveniente hacer ahí? Pues se tiene que hacer la denuncia del intestado o del testamentario, según proceda. Tiene que hacerse una junta de herederos. Si es un testamento,
el albacea tiene que aceptar el ser albacea, y si es un juicio intestamentario, se tiene que llevar a cabo una junta de herederos para que se designe un albacea, y ahora sí, habiendo albacea, pueda acudir a defender los derechos de la propiedad que se están pretendiendo quedar sin derecho. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿vale? A ver, no sé si haya quedado otra pregunta. Claro que sí, el mismo socio cooperativista, Mario Alberto Martínez, también pregunta, ¿qué pasa si el fallecido tuvo hijos con diferentes esposas? ¿En qué orden se lleva a cabo la sucesión? Con diferentes esposas. Hay que ver de entrada, les voy a comentar, no es lo mismo, lamentablemente, y eso es un tema de discriminación, pero finalmente la ley, la Ciudad de México, por ejemplo, está así redactada. No es lo mismo ser hijo de matrimonio que ser hijo de un concubinato. O sea, no es lo mismo tener hermanos de sangre, de hacer medios hermanos, ¿no? Porque es muy común. Pues bueno, ahí les va. Si son hijos de matrimonio, evidentemente, siempre y cuando no haya un testamento, porque si hay un testamento, ya olvídense, vale el testamento. Pero pensemos que no lo hubiera. Si se acredita que son hijos de concubinato, o sea, son medios hermanos, en este caso va 2-1. Los hijos del matrimonio heredan, digamos, 2-1. O sea, si hay 3 casas, se queda el hijo del matrimonio 2 y el medio hermano 1. Así es como se estipula. Ahora, esto es muy cuestionable, ¿no? Porque el medio hermano, por llamarlo así, puede demandar que la legislación que se le esté aplicando es discriminatoria, y pudiera ser que a la postre, hay algo que se llama juicio de amparo, pueda declararse que es discriminatoria esa norma, y se ordene en un momento dado al juez que reparta la herencia a partes iguales, pero pues ya son temas, pues ya son más allá de lo que en teoría debería darse, pero no está ajena a esta situación. Ahora, si todos son hijos de matrimonio y no hay testamento, pues van a heredar por partes iguales. Ese es básicamente lo que se daría. Adelante. Sí, creo que ahí también se responde en esta pregunta este señor José, el señor José Daniel Méndez justamente preguntaba si hay un medio hermano también tiene derecho a la herencia. Creo que ahí también Sí, se así respondió es. esa pregunta. María del Carmen Gutiérrez dice, disculpe una duda, ¿me podría explicar qué es un usufructo vitalicio? Gracias. Usufructo vitalicio, bueno, aquí dejamos a un ladito el tema de la sucesión, para no dejar la pregunta en el aire. Es cuando uno otorga el uso, goce y disfrute de un bien, pensemos de una propiedad o de algún bien mueble, etcétera, a favor de una determinada persona durante todo el tiempo que está viva. Por ejemplo, es muy común que, digamos, alguien vende una propiedad y resulta que ya son personas adultas mayores y quieren vender la propiedad, pero después ¿a dónde se van a ir? Entonces el comprador les deja esta figura del usufructo vitalicio para que estas personas la usen, la disfruten durante todo el tiempo que vivan. Una vez que hayan fallecido, pues entonces se extingue esta figura y ya tiene el dominio pleno el comprador. También se le conoce como nuda propiedad, igual por si llegan a escuchar ese término, es similar. Así es, pero de eso se trata. Gracias. Siguiente pregunta por parte de Georgina Salinas. ¿Qué costo aproximado tiene realizar un testamento en el Estado de México? ¿Y es recomendable hacerlo en el mes de septiembre, como se menciona que hay descuentos? Bueno, en el Estado de México y en la Ciudad de México, más bien en la Ciudad de México, opera un programa social que se llama el Mes del Testamento, que hasta donde tengo conocimiento se ha extendido a través del tiempo, y conviene hacerlo en cualquier tiempo. O sea, lo que se recomienda es, no importa si es en la ciudad o en el Estado de México, es acudir y otorgar su testamento. El costo puede variar, normalmente va de los
6,000 pesos hacia arriba, pero son accesibles. Ahora, hacerlo en jornada notarial, ¿por qué convendría? Porque tiene una reducción en su costo. Claro, si es que estás dispuesto a que te citen en alguna ceremonia y en algún tiempo, sabes que espérate un par de meses para que te lo entregue, porque te lo voy a entregar en una ceremonia y entonces así como que, oye, pero yo quiero ya mi testamento, ¿no? Eso sería como un pequeño obstáculo, pero vamos, el beneficio es que te sale más barato, pero la validez es totalmente igual, o sea, no varía. Siguiente pregunta por parte de Nora Padilla. Dice, ¿es lo mismo sociedad conyugal a casados por bienes mancomunados? Sí, así es lo mismo. Perfecto. Tenemos una pregunta en Facebook por parte del señor Alex López. Dice, buenos días, quiero ver si le pueden preguntar en su momento al licenciado Zapata si una esposa que estuvo casada por bienes separados puede pelear la adjudicación de un bien inmueble de su esposo fallecido y que no dejó testamento. Gracias. Aquí la pregunta es, ¿siguen casados? Porque si siguen casados, sí puede pelear la masa hereditaria y en un momento dado, o sea, puede solicitar que se le reconozca como heredera y en un segundo momento, cuando se haya hecho el inventario y demás, que son diversas fases de un proceso de esta naturaleza, pues que se le adjudique el bien inmueble que está considerando que es su derecho. Ahora, pero si ya están divorciados por bienes separados y no se cumple el tema del concubinato, porque hay muchos que se divorcian y resulta que después vuelven a vivir juntos, pues ya el matrimonio se extinguió, pero nace a la vida lo que es el concubinato. Entonces, tendríamos que ver en un momento dado si esta persona, si es que ya no está casada, si puede en un momento dado subirse a la pelea de la herencia a través de la figura del concubinato. Así es. Pero si fuese así, claro que puede, si es que no se divorció. Ese es un gran tema, se los tengo que comentar. Muchas personas vienen, oiga, pues yo viví con mi esposo los últimos 25 años, pero ¿qué cree? Pues que él, cuando me junté con él, estaba casado y nunca se divorció. Oiga, y es que me casé, no me casé, sí tenemos bienes, pero están a su nombre. ¿Ahora qué hacemos? Y la primera regla que comentábamos, oye, pues es que si hay matrimonio, no se puede configurar el concubinato, porque un efecto del concubinato es como si fuesen esposos, pero lamentablemente en la práctica nos encontramos muchas veces que no obstante hay vida en común durante muchos años, resulta que había un matrimonio y hay que empezar a contender para lograr que algún juez competente, reconozca que el excluir a esta persona porque estaba casada a su pareja, pues es discriminatorio, cuando realmente pues esta persona le ayudó a hacer todo su patrimonio, tan es así que vivió las últimas décadas con él. Entonces es algo injusto, pero por ello la recomendación es no dejes a la desidia todo este tipo de temas familiares, porque a la postre, cuando quieras reclamar un derecho o tus herederos quieran reclamar sus derechos, alguno de ellos pudiera tener alguna problemática para hacerlo. Así es. Adelante. Sí, otra pregunta del socio Mario Alberto Martínez. Dice, otra pregunta. Entiendo que si el registro público tiene desde hace mucho tiempo una propiedad sin reclamo de un posible dueño, ¿se la puede acreditar ilegalmente registrando el bien a su nombre? ¿Eso es posible? No es posible. Miren, hablan de la figura del usucapión, a través del cual una persona adquiere la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo. Sin embargo, esa persona tiene que acreditar por qué lo tenía en posesión, a título de qué. Porque es muy común que hace muchos años la gente hizo un contrato de compraventa y le dieron la posesión y ahí está viviendo, ¿no? Y obviamente nunca se ha hecho ningún cambio en el registro público de la propiedad.
y quieren adjudicárselo, pero el juez que lleve a cabo ese asunto te va a pedir que justifiques por qué, pero lamentablemente estas situaciones se prestan mucho a que algunas personas realicen lo que se denomina fraude procesal. ¿Cómo? Que se inventen por ahí algún contrato o alguna situación que les justifique pretender quedarse con la propiedad. Esa es una situación que lamentablemente llega a pasar, pero ¿qué pasa? Cuando los verdaderos dueños o quien tenga, digamos, la persona que esté ahí en el registro se dé cuenta, pues puede demandar la nulidad de ese juicio o irse a lo que les comentaba, juicio de amparo indirecto, que es, bueno, y demandar ante un juez federal que todo lo actuado a través de esa sentencia que le dio la propiedad se deje sin efecto y se reponga, ¿no? Para que él pueda defenderse y defender su derecho a la propiedad. Entonces, digo, es muy cuestionable. Muchos lo intentan con algún tipo de artimaña, lo cual no, en este caso no es aconsejable, porque finalmente pudieran hasta cometer algún delito. Adelante. Siguiente pregunta de Nora Padilla dice, ¿por qué no tiene derecho a heredar en sociedad conyugal? Mire, en este caso habíamos comentado una regla, y sí, no es lo mismo Estado de México a Ciudad de México. En este caso, en la Ciudad de México, el artículo, como lo decimos aquí, 1624 del Código Civil para la Ciudad de México, nos dice esta regla, o sea, que el cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo si carece de bienes. ¿Qué pasa cuando están casados por sociedad conyugal? Pues evidentemente no carece de bienes. ¿Por qué? Porque se le quedó el 50% de sus bienes. Entonces, si va y dice, oye, es que yo quiero entrarle, pero estaba casada bajo sociedad conyugal y me tocó el 50%. Con ese aspecto, pues de entrada tú mismo estás diciendo, oye, yo sí tengo bienes, y se te aplica la regla de este artículo 1624. La respuesta muy simple es porque así lo determina la norma, el Código Civil de la Ciudad de México, pero el análisis es porque la salvedad que te permitiría reclamar la herencia es que no tengas bienes o, ahí te va, que teniéndolos sean menor a lo que los otros herederos puedan recibir. Pero de entrada, si te quedaste con el 50% de bienes, los otros herederos van a tener menos que tú. Entonces, por ese motivo es que no es dable. Pero aclaro, en la Ciudad de México, en el Estado de México, tienen todo el derecho de heredar. Y así tendríamos que hacer el análisis en cada entidad federativa donde sea competente el juez que vaya a llevar el caso. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues dime dónde fue el último domicilio del fallecido, dime dónde tiene bienes inmuebles o dime en un momento dado dónde falleció, ¿no? Hay que determinar primero qué juez va a conocer y ya en segundo momento identificar cómo se da el tratamiento de la herencia de los cónyuges en esa entidad. ¿Ok? Y la siguiente pregunta es por parte de José Joel Simón. Dice, y en caso de que un hijo con discapacidad y un hijo adoptado, ¿qué es el beneficiario? Yo supongo que decía, ¿cuál de los dos es el beneficiario en ese caso? Ambos tienen derecho a heredar. O sea, el hijo con discapacidad, pues evidentemente en la práctica, pensemos que el de cuyos tenga un hijo con discapacidad, lo que se va a hacer es que el tutor de esta persona, o puede ser un menor de edad, también. Normalmente si fallece el papá, pues la mamá reclama la herencia para ella, pues según el caso, pero también en nombre de sus hijos. Pero si los hijos son menores de edad, pues va a tener que nombrárseles un tutor para que no vaya a ser que la mamá pretenda recibir más, etcétera. Pero si es un discapacitado, de igual ya previamente debe tener un tutor, que normalmente va a ser la mamá,
y en ausencia de esta, pues es lo que haya designado algún juez competente, pero ambos tienen derecho a heredar. Ahora, el adoptado también tiene derecho a heredar de igual manera que el hijo, aunque que el hijo que esté incapacitado, ¿no? Así es. Dice María Alejandra, cuando hay un contrato de compraventa y se paga la mitad del importe y se permitió el ingreso al inmueble y ya pasaron varios años y no se ha liquidado, ¿se puede quedar con la propiedad? Normalmente, en ese caso, mm, tenemos dos partes, ¿no? Siempre, el vendedor y el comprador. El comprador es el que dice, pues ya tengo muchos años, tengo mi contrato, ¿qué va a pasar? Va a demandar al vendedor, o sea, es lo que tiene que hacer, o va a demandar el usucapión, el famoso usucapión. Si demanda al vendedor, le va a demandar el otorgamiento y firma de escritura, el cumplimiento, pero seguramente el vendedor va a contrademandar y le va a decir, pues págame, ¿no? Lo que me debes. Eso es lo que va a pasar. En el usucapión sería un poquito diferente. Va a demandar la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo y va a justificar que tiene derecho a ser propietario porque tiene un contrato de compraventa. Entonces ahí puede darse diversas situaciones, como que el juez le requiera, pero demuestra que lo pagaste, ¿no? Etcétera. Entonces, pudieran darse diversas situaciones dentro de ese proceso, pero sería de una o de otra manera. En estricto sentido, pues lo podría adquirir a través del usucapión, pero seguramente que el propietario original se va a defender y va a decir, pues sí, pero no, porque no me pagaste, así que págame y así, sucesivamente. La siguiente, por parte de Martina Guadalupe. ¿Qué pasa cuando hay una propiedad si ya estamos divorciados, pero estamos casados por bienes mancomunados? Normalmente, cuando, a ver, están divorciados y estuvieron casados bajo sociedad conyugal y ese crédito, digamos, es muy común que las parejas se casan, adquieren una vivienda, pensemos, un crédito hipotecario y después se divorcian, ¿no? Bueno, en ese caso, cuando se divorcian, normalmente no nada más es el divorcio a secas, sino que aparejado a un divorcio se tienen que ventilar temas de alimentos, si es que hay hijos, tema de domicilio conyugal, quién lo va a habitar, tema del menaje de casa, quién se lo va a quedar, tema de la guarda y custodia de los menores, y un tema importantísimo que es la disolución de la sociedad conyugal. Muchas veces, si se divorcian y no solucionaron esa situación, pues tendrán que demandar la disolución de la sociedad conyugal, pero como está pagándose, normalmente, bueno, lo sugerible es que lleguen a un convenio para que la persona que se vaya a quedar el inmueble lo siga pagando. O lo que pueda pasar es que se siga pagando y cuando se termina de pagar, entonces se pueda vender y se repartan el 50% a cada cónyuge. Entonces, si no llegan a un convenio, imagínense que sea un departamento a 20 años, pues va a estar un tanto complejo. O sea, de manera práctica lo que hacemos es, ¿saben qué? Lleguen a un convenio, cédele tus derechos a la señora o al señor y que él se haga responsable del pago de la hipoteca y además dale una compensación. Nada más que aquí tenemos otra situación. Tendríamos que analizar el contrato de apertura de crédito donde les dieron este crédito hipotecario para determinar el clausulado y ver si es posible acceder a este tipo de convenio. Ahí tendríamos que analizar un poquito más. Así es. Tenemos otras dos preguntas, licenciado. ¿Podemos? Sí, claro. Sí.
Perfecto. Dice Leticia Ventura, dice, ¿qué pasa si en un divorcio quedó uno de los cónyuges que estaban casados por sociedad conyugal en el convenio que su parte se le pasaría a su única hija, pero ya tiene muchos años y no ha realizado el trámite de escrituración como se acordó? Bueno, miren, aquí tenemos un problema porque en ocasiones, y ha habido algunos casos donde cuando se quiere exigir el cumplimiento, pueda prescribir la obligación. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Demandar el cumplimiento del convenio. Se hace a través de un incidente de cumplimiento o como se le denomine, y se exige que esta persona cumpla, toda vez de que de manera voluntaria no lo hizo, y en ese momento le ordene un juez que así lo haga. Sí, pero tiene que demandársele el cumplimiento. Y hay que ver los tiempos porque una cuestión en contra es que hay una figura jurídica que se llama prescripción, que significa que las personas se liberan de sus obligaciones por el transcurso del tiempo, y normalmente cuando uno demanda a una persona, oye, cumple, esta persona se va a defender diciendo, pues ya prescribió, por lo tanto no tengo que cumplirte. Hay que tener mucho cuidado con ello, hay que poner orden porque de pronto perdemos derechos por que no los hacemos efectivos durante el plazo que la ley me da. Listo. Y Silvia Núñez dice, ¿qué pasa si uno de los hijos está en el extranjero y no tiene comunicación con sus hermanos que requieren hacer el juicio intestamentado, ya que los padres ya fallecieron? Bueno, ¿saben en qué país está? Esa sería la pregunta, pero pensemos que sí, normalmente se hace la demanda y se le tiene que notificar a esta persona, o sea, llamarlo a juicio, y entiendo que no hay testamento. Se pide el auxilio de las embajadas para que a través de esta se le notifique. Ahora, si no se sabe el paradero, hay una forma de notificarle a los herederos que es a través de edictos, ¿no? De hecho, cualquier procedimiento implica que durante la secuela procesal se tienen que hacer publicaciones en un momento dado en los medios de comunicación que el juez ordene. Ahora, si tenemos la presunción de que un hijo está y posible heredero está en el extranjero, pues a través de la embajada se tendrá que pedir el auxilio para efecto que se haga la comunicación correspondiente. Así es. Una última, licenciado, ¿podemos? ¿Sí? ¿Sí? José Daniel Sí. Méndez dice, ¿qué pasa si el cónyuge ya no cumple con la manutención de los hijos? Uy, primero tenemos que ver si ya tienen algún convenio o alguna sentencia, alguna resolución que así lo ordene. Si no hay ningún convenio judicial o una resolución que lo ordene así, pues lo que procede es que se tiene que demandar, en una controversia del orden familiar, los alimentos en favor de los hijos. O sea, normalmente, digo, es común que la esposa demande alimentos para ella y para los hijos. Cuando son menores, cuando son mayores, tienen que demandar de manera independiente, porque, puede ser en el mismo juicio, pero tienen que concurrir a solicitarlo. Recuerden que los alimentos no duran nada más a la mayoría de edad, sino si siguen estudiando a nivel licenciatura también es parte de la obligación de dar alimentos. Ahora, si no ha cumplido con los alimentos, se me ocurren varios caminos. Denunciar esta situación ante el juez que se llevó el juicio y en un momento dado abrir el incidente correspondiente, o la otra es denunciar ante el Ministerio Público el incumplimiento de la pensión, de la obligación alimentaria. Así es un delito. Normalmente, una vez que el deudor alimentario cumple, pues ya se terminan sus problemas. Pero es una alternativa también pedir su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y de esa manera pues les limitan algunos derechos. Así es. Tenemos dos preguntitas más, licenciado.
A Como ver, usted me venga. diga, ¿sí? Sí, adelante, sí. El señor Mario Alberto está bien interesado en esta charla y pregunta, dice, si una propiedad se decreta la extensión de dominio, ¿se puede revertir? Extinción de dominio, bueno, para los que nos escuchan, es una figura donde una autoridad, pues, extingue el derecho de propiedad de una persona porque el bien inmueble se utilizó como parte de un delito, ¿no? Como un instrumento. Entonces, dependiendo del escenario en el que se encuentre, pues obviamente el propietario tiene todo el derecho de defender su propiedad. Lamentablemente hoy como está ese procedimiento y como se queda, digamos, incautado por la autoridad, pues ésta tiene el derecho de administrarlo, incluso de venderlo, y cuando se defiende la persona, incluso gana el juicio, resulta que ya no hay bien inmueble, porque ya fue vendido. Entonces, sería hacerle frente al juicio, obviamente a través de la garantía de audiencia, defenderse, aportar pruebas, o dependiendo de la secuela procesal, está juicio de amparo y demás, pero tienen medios de impugnación para ejercer una defensa sobre su derecho de propiedad. Obviamente, miren, hay muchos juicios que ya estando firmes pueden lograrse revertir, pero tiene que haber habido alguna violación al procedimiento en relación al dueño. Por ejemplo, que nunca haya sido emplazado conforme a derecho al juicio de extinción de dominio, el dueño bien puede irse al juicio de amparo indirecto solicitando que se nulifique todo el proceso. Pero ya la realidad, para poder hacer una opinión más concreta, pues sí tendríamos que conocer el asunto y no irnos con esta idea genérica que, así como se las digo, normalmente opera. Pero también si sí los oyeron y vencieron en juicio, y si tuvo la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y demás, y resulta que todo el proceso sí se llevó conforme a derecho, pues probablemente no se pueda revertir. María Alejandra nos menciona, después del juicio testamentario, ¿qué tiempo tengo para escriturar la propiedad? Eh, bueno, miren, depende de donde se lleve a cabo el proceso, pero por ejemplo en la Ciudad de México hablan de que si hay una sentencia donde se ordenó la adjudicación, pues tú tienes 10 años, ¿no? Para hacerla válida. Entonces, lo idóneo es que no se te vaya, es que hay unas figuras que se denominan caducidad. O sea, tú ya tienes un derecho, pero no lo ejerces en tiempo y lo pierdes. Entonces, es muy común que en este caso eso es lo que pase. Sí se tiene que hacerlo conducente, o que se inscriba ahí en el registro público de que ya fue adjudicado y que estás en trámites de escrituración. O sea, tenemos que ver el caso particular para ya darles una solución más específica. Pues en el momento y siguen dándole felicitaciones, licenciado. Nos comentan, por ejemplo, aquí Georgina dice, en la próxima reunión del mes de agosto podría continuar el licenciado Emanuel Zapata. Está muy interesante el tema y salen muchas dudas. Sí, por favor, que siga el mismo tema. ¿Podría darnos su teléfono, licenciado Emiliano, por favor, para contactarlo? Excelente presentación. Muy interesante, salen muchas dudas y ojalá desee continuar en el siguiente mes. El licenciado, también aquí en Facebook también mencionan que si por favor podría proporcionar sus datos de contacto y si nos regalaría otra sesión para el siguiente mes. Sí, sería con mucho gusto, claro que sí. Y a ver, déjenme, les pongo en la pantalla mis datos para que los que quieran contactarnos ahí puedan hacerlo. A ver, un segundito. Ahí, un tantito. Voy a... Ok. Espérenme un segundo. Voy a agregar una pantalla. Aquí está. Texto. Ok. Aquí les pongo mis datos. Sí. Gmail.com.
Nice. Mm. Mm. Igual. 55. A ver. Estos serían los datos. Miren, a mi correo personal, sapsil@gmail, 1974, @gmail. En el Face encuentran a la página del despacho como ESCON, así. Y también tenemos otro correo que es contacto@escon.com.mx. Y les dejo mi WhatsApp. Es importante que si alguien me contacta, me mande WhatsApp porque como no los tengo en la agenda, desvía cualquier llamada. Pero con mucho gusto, si me mandan un WhatsApp, sus datos, y yo me comunico con ustedes. También las personitas que deseen, mándenme también, si así lo desean, mándenme un WhatsApp diciendo que están interesados en contactar al licenciado Emiliano, y con gusto también directamente desde WhatsApp les mando el contacto del licenciado. También es más fácil que lo agreguen desde ese medio, y con todo gusto les compartimos los datos de contacto del señor Emiliano. Si no, recuerden también posterior a esta sesión, les vamos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, les vamos a postear la información del licenciado Emiliano Zapata, con gusto también, para que ahí lo tengan por cualquier consulta que ustedes deseen hacer. Yo le agradezco mucho, licenciado Emiliano. Todos aquí felicitan que sí quieren otra sesión. Si usted lo desea, pues nos podemos coordinar para continuar con la sesión, si le es posible, en el mes de agosto. Si sí, pues la coordinamos y seguimos con este tema, que salieron bastantes dudas. Muchas felicitaciones en las dos medios, tanto en Zoom como en Facebook. Y también los invito, si así desea, obviamente nosotros ya les estaremos confirmando, que recuerden, siempre el primer lunes de cada mes les estaré enviando la información acerca de los cursos que estaremos llevando a cabo, pues ya correspondiente a agosto. Exactamente cae 5 de agosto, lunes. Así que ese día van a tener la información en sus correos electrónicos. Si es así, si podemos coordinar tiempos con el licenciado y si podemos confirmar una fecha para agosto, a ella les aparecerá la confirmación. Y si es posible, ustedes anoten, ¿no?, todas las dudas que tengan para ese momento y expresarlas al licenciado. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros presentes. Gracias, licenciado. Siempre tendrá las puertas abiertas aquí en Sociedad Cooperativa para darnos su extenso conocimiento de estos temas, que la verdad, como usted bien lo mencionó, sí son temas como resultan muy específicos, pero que sí, en general, realmente muchos tenemos muchas dudas respecto a eso, ¿no? Muchas gracias a todos, a los que están en Facebook de este lado, a los que estuvieron en Zoom. Gracias por su tiempo. Nos vemos en agosto. Ya fue nuestra última sesión. Recuerden, les estaré enviando la información el 5 de agosto a sus correos electrónicos. Si no les llegan, no se preocupen. La información de los cursos, recuerden que un mes antes la tienen. No cambian las ligas de conexión, sino, por favor, escríbanme, mándenme un mensajito y en ese momento les reenvío la información. Gracias, Carla, gracias a todas y a todos. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Buena Gracias. tarde. Cuídense, hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias. Hasta luego. Gracias a los dos. A usted, señorita María Carmen. Gracias por asistir. Nos vemos en agosto, señorita Nora, Vicente Herrera, Leticia Ventura, Marta Barrera, Ernesto Ortega, Beca Muñoz, Guadalupe Patricio. Gracias a todos por estar aquí. Georgina Salinas, gracias. Cuídense y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias. Gracias. Una bonita Bye. tarde. Gracias. Realmente, Adiós. bye. Hagan Bye. testamentos. No se queden sin hacer sus testamentos. Siempre háganlo. Bye.